La palabra mitzvot se traduce como mandamiento. Pero cuando hablamos de mandamientos, no estamos hablando de estos. Estos son las 10 palabras. La pregunta que debemos hacernos es, siempre que hemos interpretado la Biblia porque aparece la palabra mandamiento y nuestra mente viene aquí, pero si mandamiento no es esto, ¿en qué deberíamos haber pensado? ¿Cuántas cosas nos estamos perdiendo de lo que Dios quiere enseñarnos a través de las mitzvot, a través de los mandamientos? Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura, si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios? Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. ¿Pero realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Liber Ayala y hoy te quiero hablar de las mitzvot. Nos encontramos en el cuarto episodio de esta cuarta temporada de la Biblia Bien Leída, tratando el tema de las mitzvot, es decir, aquellas acciones para hacer o no hacer una vez que la persona no practique las transgresiones señaladas en la Torá o ley de Dios. Hoy estaremos analizando acerca del principal y más importante entre todas las mitzvot. Aunque es un tema muy difícil de tratar en pocos minutos, queremos dar las bases generales para que usted pueda continuar profundizando en él. En el primer siglo existía un debate muy importante, que si lo analizamos con sinceridad, debemos reconocer que lo ha sido también para la iglesia. Tanto es así que ha sido una de las causas principales de muchas de las divisiones y ataques desmedidos entre cristianos. Por tanto, debemos entender que es un debate real y a la vez definitorio para una mayoría importante de aquellos que se acercan al texto bíblico. Una vez que la persona decide agradar a Dios y se encuentra ante los mandamientos, surge la pregunta, ¿cuál sería el más importante de ellos? Por ejemplo, hoy encontramos hermanos y congregaciones que se debaten entre sí. Unos dicen si lo más importante es la oración o leer la Biblia, dicen otros. Si el tiempo de devocional en el servicio es más importante que el tiempo de predicación. Si la adoración es más importante que cualquiera de estos otros. Si ir a las misiones fuera del país es más importante que ir a las misiones dentro del país. Si, por ejemplo, ofrendar directamente a una persona es más importante que ofrendar a una institución para que esta institución se haga cargo de las cosas. Si cuando yo me levanto por la mañana es más importante para mí orar o leer la Biblia. O si darle una ofrenda a alguien no marca la diferencia cuando yo soy una persona de oración. ¿Qué es lo más importante para hacer? Pues ese ha sido un punto de debate muy grande en el cristianismo y también lo fue en el primer siglo para los fariseos principalmente, que estaban ocupados en entender qué es lo que Dios decía y cómo se debían hacer las mitzvot. Si los cristianos a lo largo de la historia tuviéramos en nuestro registro doctrinal
que Jesús respondió a esa pregunta tal y como la hacemos nosotros hoy, habría sido mucho más fácil seguir su enseñanza y con eso nos habríamos quitado de arriba una cantidad de problemas y errores que en la mayoría de los casos llevó a la iglesia a cometer pecado. Esta enseñanza la podemos encontrar en Marcos capítulo 12, de los versos 28 al 34. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Estoy seguro que muchos al oír esta cita dirán: sí, pero aquí Jesús está resumiendo los 10 mandamientos. O simplemente está diciendo que la esencia de la ley es amar. Si yo amo, eso es suficiente. Lo importante es amar a Dios y amar al prójimo. El amor es lo importante. Permítame comenzar diciéndole que debe recordar que la palabra mandamiento, traducida del griego en la enseñanza de los apóstoles, no siempre va a referirse a las 10 palabras. Y que hay muchos detalles que los intérpretes no han tenido en cuenta al definir esto, porque simplemente cuando ven este texto piensan que mandamiento se refiere a las 10 palabras y no a las 10 mitzvot. Entonces veamos el texto un poco más de cerca para nosotros entenderlo mejor. Lo primero es que existe una contradicción muy grande entre el diálogo real que describe este pasaje y esa conclusión de que este se refiere a las 10 palabras. Veamos el contexto. Tenemos por un lado a un escriba que por un pasaje paralelo sabemos que es fariseo. O sea que esta persona, como dijimos en la temporada pasada, la tercera temporada, esta persona tiene en su mente que hay una ley oral y que hay una ley escrita. Y como dijimos, esa ley escrita, que es la Biblia, muchas veces va a ser opacada, va a ser sustituida por esa ley oral, que en realidad se ocupa de todos los mandamientos, se ocupa de cómo hacer las cosas. Pudiéramos decir que es un invento fariseo que mezcla la tradición cultural de ellos, específicamente la de los fariseos, que va entonces a describir cómo deben ser cumplidas las mitzvot o los mandamientos. Eso es lo que esta persona tiene en su mente. Usted tiene que partir de ese punto. También hay que estar claro que él no está haciendo una simple pregunta porque tiene una duda, porque él es un escriba. Un escriba en aquel entonces dentro de los fariseos es lo que hoy nosotros le llamamos rabino. Los rabinos de hoy no es lo mismo que los rabinos de aquella época. Los rabinos de aquella época era una especie de título honorífico. El escriba no era simplemente que escribía el texto bíblico o algo por el estilo, sino que el escriba también se dedicaba a la enseñanza, se dedicaba a transmitir el conocimiento. Así que él no es un neófito, él no es un principiante. Él va a venir, como dice el texto, para tentar. O sea,
que si Jesús no contesta bien esta pregunta, hasta aquí iba a llegar el ministerio de enseñanza de Jesús y hubiera habido una razón muy clara para señalar que Jesús no estaba calificado para enseñar el texto bíblico. Eso es lo que este personaje está tratando de hacer. Debemos recordar que Jesús fue crucificado porque le acusaron de engañar al pueblo. Pero si usted analiza bien el texto, todos los testigos y todas las pruebas que ellos buscaron en realidad eran inventadas. No había ninguna que fuera real de que Jesús estaba engañando. Así que esta hubiera sido una prueba muy definitoria y hubiera sido usada para sentenciar a Jesús y calificarlo como un engañador o como un falso maestro. También busque en cualquiera de las 10 palabras donde aparece la frase: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Por eso decimos que si Jesús hubiera hecho referencia a las 10 palabras, hubiera sido una oportunidad de mostrar por parte de ese escriba y ese fariseo que Jesús hablaba sin saber. Porque si yo miro en las 10 palabras y no aparece la frase: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, pues simplemente eso que tú me estás diciendo no es lo que yo te estoy preguntando. Paralelo a eso, debemos también decir que sería una contradicción que quien dice conocer la verdad piense que el amor se puede exigir. Porque sabemos que este solo puede brotar como un fruto, como un resultado de la autenticidad del corazón de alguien. Una persona que su corazón no tiene amor, por mucho que se le exija, no puede darlo. Y sabemos que el pecado obstaculiza eso. Imagine usted a un joven exigiéndole a una muchacha que le debe amar y ella, que no le conoce, viéndose en una encrucijada acerca de lo que está pasando. ¿Por qué? Pues porque el amor es tan sublime y auténtico que nadie puede hacerlo, nadie puede expresarlo, nadie puede fingirlo y por lo tanto nadie puede exigirlo. Dios no hizo un esfuerzo para que le naciera el amor hacia el ser humano. Él es amor y por eso ama al ser humano, porque es lo que Él es. Ahora, no piense que esta mala interpretación es algo sin importancia o sin mucha repercusión. Mire, los intérpretes y teólogos cristianos, con esta conclusión errada de que estos 2 mandamientos hacen referencia a las 10 palabras, lo que están diciendo realmente es que Jesús no supo responder la pregunta del fariseo, pues él está usando un texto que se encuentra en otro lugar específicamente y literalmente de la Biblia. O sea, yo te estoy preguntando cuáles son los mandamientos, cuál es el principal mandamiento, y si tú me estás respondiendo esto literal, si yo te estuviera preguntando de las 10 palabras, tú tienes que utilizarme algunas de esas 10 palabras o resumírmelas todas en una. Pero si tú me citas otro pasaje, entonces tú me estás hablando de otro pasaje y no me estás respondiendo lo que yo quiero. A menos que en realidad el fariseo no estaba preguntando lo que los intérpretes dicen o piensan que él preguntó. Como hemos dicho, él estaba preguntando acerca de los mandamientos. Y la respuesta que Jesús le va a dar, porque él va a decirle: bien has respondido, fue la correcta. Era de eso que él le estaba preguntando. Él no le estaba preguntando de las 10 palabras, él le estaba preguntando precisamente de ese mismo texto que Jesús está citando, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, y es donde único se encuentra ese texto. Si nosotros analizamos la frase de Jesús, vamos a ver que él está diciendo: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás
a tu prójimo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como tú mismo. Entonces, él está diciendo tres. Él está diciendo tres cosas ahí. ¿O es que esas tres cosas forman una sola? Ahí es donde está la clave del asunto. Yo sé que usted, a la altura de lo que venimos diciendo, pensará, si no es lo que tradicionalmente se ha interpretado, que Jesús estaba resumiendo en 2 mandamientos a las 10 palabras, ¿de qué están hablando el fariseo y él? Bueno, para resolver este asunto, lo único que debemos hacer, y que debían haber hecho la mayoría de los intérpretes que han errado en esta conclusión, es ir a la propia cita que Jesús está haciendo de la Torá para poder entender mejor. Dice en Deuteronomio capítulo 6, esta es la mitzvah, el mandamiento. Y fíjese que se encuentra en singular porque será uno específicamente, a diferencia de los estatutos, que son los hukim, y los decretos, que son los mishpatim, que se encuentran en plural ambos. Y continúa diciendo que el Señor nuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Por qué la importancia de este mandamiento tan especial? En primer lugar, son para hacer en la tierra a la cual pasáis vosotros para conquistar. En segundo lugar, para que temas reverentemente al Señor tu Dios, o sea, que te va a ayudar en ese temor reverente a Dios. Ahora, ¿cómo se alcanza esto? Muy sencillo, guardando todos sus estatutos y sus obligaciones que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Y fíjese que va a decir, para que tus días sean prolongados. Porque esta es la clave de los mandamientos, como dijimos en el episodio pasado. Como hemos dicho, influyen directamente en el individuo integralmente, en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, en su pensamiento, en su familia, en su entorno, en todo. Y va a aclarar una vez más, para que no quede duda, oye pues, oh Israel, y guarda el hacerlo, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Porque no basta con alcanzar un estatus determinado, no basta que la tierra fluya la leche y la miel. Se hace necesario que el creyente esté preparado a través del mandamiento, y entonces os multipliquéis como te ha dicho el Dios de tus padres. O sea que los mandamientos te guían, te ayudan integralmente, pero este mandamiento en especial es la puerta que abre todo eso. Luego de ver este pasaje, que es donde único aparece, queda claro que aquí se va a enseñar el mandamiento principal entre todos los que Dios nos regaló. No quiere decir esto que los demás se pueden olvidar, se pueden borrar y ya no tengo que hacer los demás, sino que este es el principal, el que va a tener un lugar y un valor especial en su ejecución. Por eso la pregunta de aquel fariseo era para hacer caer a Jesús, porque la única forma de responder correctamente la pregunta era citando específicamente ese pasaje, ese texto de Deuteronomio. Volvamos a la pregunta del fariseo. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Aunque la mayoría de los traductores usa la palabra primero, eso prejuicia al lector porque le lleva a pensar en una lista donde primero es el que comienza. Y aunque realmente aquí es donde comienzan los mandamientos, este es el primero, pero no tan solo va a señalar eso. Debemos entender que cuando nosotros estamos frente a un debate en el mundo o en el contexto cultural judío, muchos de los debates se basan en significados dobles de palabras, en pronunciaciones parecidas de una palabra. Así que pienso que Marcos va a utilizar muy intencionalmente la palabra griega prote, que es la que se traduce como primero, porque esta palabra no solamente significa primero, sino que también significa principal. Así que este fariseo está preguntando primero con la palabra
que crea un juego, crea un, ¿cómo se llama?, un debate en el interlocutor. Es por esto que al final del diálogo dice que este mandamiento es mayor que todo sacrificio y holocausto. ¿Por qué? Porque sacrificio y holocausto son los huquín, son parte de los mandamientos. Así que no dice que este mandamiento es principal y por encima de no matarás, no robarás. No menciona eso el fariseo. Menciona sacrificio y menciona holocausto. Porque los sacrificios y los holocaustos entran dentro de los mitzvot. Como él está hablando entonces de los mitzvot, la pregunta es, de todo eso, ¿cuál es la principal? Ahora, una vez que hemos entendido que este diálogo se enfoca en los mitzvot y no en resumir o algo por el estilo de las 10 palabras, la pregunta sería, ¿en qué consiste en sí este mandamiento? ¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando le dijo que este mandamiento era el principal? ¿Cómo se ejecuta ese mandamiento? Volvamos al texto para describir esta mitzvah. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy. Fíjese que está haciendo referencia específicamente a esta frase que comienza con oye. Por eso dice, y estas palabras que yo te mando hoy. Por el uso que tuvo este mandamiento en Israel, llegó a conocerse como el Shema. Shema es la palabra hebrea para esa traducción que nosotros hacemos hoy, que es oye. Oye en hebreo se dice Shema. Y seguidamente va a decir también que esas palabras deben estar sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Para cualquier judío del primer siglo y todos los que han venido después, el Shema no es solo una declaración de fe, sino que representa aquello que los cristianos llamamos el devocional diario. El Shema es la declaración de fe, o como algún cristiano también dice, la doxología que da inicio al devocional. Entonces Jesús lo que está respondiéndole al fariseo es que la mitzvah más importante para hacer por el creyente entre todos los mandamientos es precisamente el Shema. Y esta implica todo el devocional. El Shema es la declaración de fe con que se inicia el devocional. Si un judío oye esto que estoy diciendo, dirá, sí, pero Shema nos dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Permítame una simple aclaración. Usted como judío sabe que el Mesías es el único autorizado para hacer cambios o actualizaciones o interpretar correctamente cualquier mandamiento de Dios. Solo que para usted Jesús no cumple con la expectativa mesiánica que usted ha puesto, que precisamente no la cumple porque no aceptan las actualizaciones que él hizo. No tanto por lo que él vivió, sino por las cosas que dijo. Pero sin embargo, para nosotros sí es el Mesías. Así que lo más lógico que nosotros podemos hacer es actualizar ese Shema a la luz de esa actualización que le hizo él cuando no inventó ningún texto, sino que más adelante va a hablar del amor al prójimo como conclusión de algo total, así que él lo va a traer acá y lo va a unir con ese Shema. En este diálogo Jesús deja claro que entre todo lo que alguien pueda hacer para Dios, lo que más le va a aprovechar y por tanto es lo más importante para hacer, no porque elimina el resto de lo que hay que hacer, sino porque abre la puerta para todo lo demás,
es precisamente la intimidad con Dios, el tiempo devocional que la persona pueda tener. No es porque sea más importante el devocional que darle ofrenda a los pobres, o que es más importante el devocional que ir al servicio de la comunidad de fe, sino que cuando tenemos una vida devocional correcta, eso nos va a ayudar en todo lo demás, porque es el devocional el que va a tener nuestra vida equilibrada, va a tener nuestra vida sosegada, va a tener nuestra vida concentrada en las cosas espirituales, y el fruto del Espíritu que Dios ha puesto en nuestro corazón va a brotar a través de esa puerta que es el devocional. Esto ha sido lo que ha marcado la vida de todo el que ha servido a Dios. Por ejemplo, Charles Spurgeon dijo en una ocasión: la oración debe ser la llave del día y el cerrojo de la noche. Y otro grande de la fe, David Wilkerson, en una de sus predicaciones clamó: no me importa si dejan de orar, yo voy a orar. No me importa si dejan de leer la Biblia, yo la voy a leer. Señor, cueste lo que cueste, manténme de rodillas. Porque como hemos dicho, ante la pregunta ¿cuál es entre todos los mandamientos el más importante?, la vida devocional se levanta como el centro de donde va a respaldarse, de donde va a sostenerse todo el resto del quehacer cristiano. Espero que todo el que está viendo este programa tenga una vida devocional activa, diaria con el Señor. ¿No cree usted que pudiéramos enriquecer mucho más esa vida devocional con algunos detalles que Dios nos enseña en su palabra, pero que simplemente hemos olvidado en tantos siglos y sucesos adversos dentro del cristianismo? ¿No cree usted que sería mejor buscar aquella senda antigua y enriquecer nuestro devocional diario? Si desea saber más de este tema, le recomiendo uno de mis libros llamado Vida antes de la muerte, donde no solo explicamos más de este mandamiento, sino que también lo ponemos en armonía con la teología o con las bases teológicas de la fe en el Mesías, en el Cristo, en Jesús. Para que usted entienda que eso no contradice en ningún sentido la gracia salvífica de Dios y la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente. En el próximo episodio estaremos mirando a través del texto bíblico cómo se relaciona Jesús como expresión del camino con las mitzvot. Dios le bendiga y le esperamos en el próximo episodio de la Biblia Bien Dicha.